Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social donde debatimos sobre temas de interés nacional, de las ciencias sociales, contexto nacional e internacional, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre nuestra revista Pensamiento y Acción Social, la revista académica digital de la Escuela de Trabajo Social. Tendremos como invitado al profesor Jesús Flores, quien es el coordinador de dicha revista. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social y todos los jueves voy a estar acompañándolos en este espacio, Jueves de Academia, para debatir sobre temas de interés nacional, las ciencias sociales, contexto internacional, el trabajo social, por supuesto, y como les decía, vamos a conversar con el profesor Jesús Flores sobre nuestra revista arbitrada Pensamiento y Acción Social. Les saludo a las personas que se están uniendo a la transmisión en este momento, les agradezco por su participación. En pocos segundos tendremos ya al profesor Jesús Flores y comenzaremos a conversar con él. Gracias por participar, gracias por unirse a esta transmisión. Buenas tardes, bienvenidos. Este es un espacio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Estoy dando la información inicial y general de la actividad y hoy vamos a estar conversando con nuestro profesor Jesús Flores, quien es el coordinador de nuestra revista digital Pensamiento y Acción Social, que es la revista donde confluyen profesores, estudiantes, egresados y amigos para publicar su producción académica y contribuir, por supuesto, con el acervo de conocimientos de la UCB y de la humanidad también, porque es una revista de acceso libre que está disponible para todas las personas que la quieran consultar. Saludo a la profesora Margarita Rojas, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social y también del posgrado de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, al profesor Gustavo Maiz, docente también de la escuela, y ya llegó el profesor Jesús Flores, quien es nuestro invitado del día de hoy. Voy a proceder a contactarlo para que se una a esta transmisión y comenzar nuestra actividad. De investigaciones, de documentos, porque empiezan a hacer documentos ya, sobre lo que fue la evolución y el trabajo de la Escuela de Trabajo Social. En este sentido, son archivos dentro del histórico que sirven para la consulta y entender un poco cómo era el abordaje en los inicios de la Escuela de Trabajo Social, ¿no? Y un poco entender cómo también se pensaba el trabajo social en Venezuela. Entonces tenemos una primera parte que estaba enfocada sobre todo en el trabajo que hacía la Escuela de Trabajo Social, pero de forma particular. En la segunda etapa, que es esta etapa nueva que empieza en el 2018, en este segundo periodo, vamos a encontrar una revista que adquiere un carácter interdisciplinario también, y esto es importante. ¿Por qué? Porque el trabajo social empieza ya desde hace 20 años más o menos en Venezuela a tener una función también interdisciplinaria importante dentro del país. Entonces vamos a encontrar que ya no es el abordaje simplemente familiar del hogar o de dar una información socioeconómica del país para proyectos de intervención o de intervención propiamente, sino que vamos a ver que la Escuela de Trabajo Social empieza, y los trabajadores sociales que egresan, empiezan a ocupar cargos dentro de la salud, dentro de la educación, dentro de las políticas públicas, dentro de todos aquellos espacios que trabajan con vulnerabilidad social, incluso dentro de empresas. Entonces, este carácter interdisciplinario que va adquiriendo también el perfil profesional de la Escuela de Trabajo Social se va a ir reflejando un poco también en la revista. Entonces, por eso ahora se llama Revista de Pensamiento y Acción Social y es una revista interdisciplinaria. Ciertamente es una revista interdisciplinaria, pero con el enfoque y con el centro en el hecho social. ¿Ok? Y esto no lo podemos tampoco perder de vista, porque el interés
es el hecho social en sí que se aborda de forma interdisciplinaria. Y vamos a ver que las temáticas son diversas. Vamos a tener vamos a tener temáticas que van desde políticas públicas, desde estudios de familia, desde estudios culturales, políticas públicas, desde salud, gestión de la investigación y el conocimiento, pero todas enfocadas al hecho social y al trabajo social propiamente. Entonces, este es el ámbito propiamente, que es importante señalar para entender que es una revista que es abierta a la interdisciplinariedad que tiene en sí la carrera de trabajo social. Entonces, esto es importante porque si empezamos a ver la segunda etapa de la revista, para aquellos que lo consulten dentro del portal de Saber UCB, van a encontrar que hay esta brecha y que no es una revista que solo va a tocar el tema o la temática de trabajo social como tal, sino que va a abordar todos estos aspectos, haciendo énfasis ciertamente en este perfil profesional. Y esto es importante porque hace que la carrera de trabajo social también sea capaz de dialogar con el resto de las disciplinas y de la comunidad científica. Y si nosotros vemos el pensum de la Escuela de Trabajo Social, en este sentido es un pensum que es muy rico, porque vemos que hay economistas, vemos que hay antropólogos, vemos que hay sociólogos, vemos que hay especialistas propiamente en trabajo social, y después dentro del trabajo social vemos que hay personas que se han desarrollado dentro de algunos ámbitos, como lo que tiene que ver justamente con la atención, la tercera edad, el adulto mayor, que ahora llamamos adulto mayor, con la discapacidad, con las personas con discapacidad, y con familia, evidentemente, y con otros ámbitos. Entonces, esto es importante porque es una revista que permite que todos aquellos profesionales que estén vinculados al trabajo social de alguna manera puedan participar. Entonces, si queremos presentar una fortaleza de la revista es esta, que constantemente retoma el espíritu de la Escuela de Trabajo Social y se va expresando dentro de los artículos, dentro de las investigaciones que se publican. Sin embargo, es una revista que desde 2018 pasa a ser semestral, es decir, tenemos una revista que antes era de publicación anual, ahora tenemos una revista que se publica 2 veces al año. Un primer semestre que va desde enero a junio y un segundo semestre que va desde julio a diciembre. Entonces, es decir, tenemos como dos grandes momentos para la publicación y difusión dentro de la revista. Es una revista arbitrada, cosa que es importante, porque uno de los requisitos que piden y que se pide constantemente para que un artículo tenga valor académico, es que sea arbitrado o pase por la revisión de pares. Entonces, en este sentido, se garantiza la calidad, la seriedad de los artículos. Y vamos a ver que esto es además un requisito para entrar a los índices. Ciertamente nosotros estamos en esta segunda etapa gestionando el índice, el ISSN electrónico, porque teníamos el que era impreso. Entonces, necesariamente, bueno, hay que actualizarlo y estamos en esta gestión que ha tardado un poco, porque los procesos administrativos de la Biblioteca Nacional son muy lentos por toda la situación que nosotros conocemos del país, ¿no? Pero ¿puede explicarle a las personas que quizás no sepan de qué se trata este código, okay, en qué consiste, por si, digamos, hay personas que desconocen esta información y así proseguir con su exposición, por favor? Ok. Dentro de todo lo que son publicaciones científicas, existen identificadores. ¿Okay? Vamos a ver que para los libros tenemos el IBCN, ¿ok? Para todo lo que es publicación de textos y publicaciones de memorias, por ejemplo, o de actas.
y vamos a tener un identificador para las revistas, que es el ISSN, que es justamente para las revistas científicas. ¿De qué sirve el identificador? Los identificadores primero se gestionan todos por Francia, en su mayoría estos que pertenecen a la divulgación y a la publicación, y sirve para identificar, en este caso, a estos entes o a estas organizaciones o a este tipo de publicaciones. Entonces, como su cédula de identidad, su ID, ¿ok? Que puede ser reconocido por y encontrado por cualquier investigador. Y además es un identificador que es necesario para lo que llamamos los índices, porque cuando usted quiere pertenecer a una comunidad, usted tiene que identificarse y no basta el nombre. ¿Por qué no es suficiente el nombre? ¿Por qué se pide el identificador? Porque muchas veces los nombres pueden ser similares, muchas veces los nombres pueden ser incluso iguales. De hecho, acá en Latinoamérica tenemos dos revistas que se llaman Educare. Entonces, una es de Costa Rica y la otra no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que realmente ayuda a distinguir a la revista o a la publicación o al libro también? Justamente este identificador. Y hoy en día los identificadores se usan de forma amplia justamente para evitar estas confusiones que puede haber entre revistas, entre publicaciones y ahora entre autores, porque ahora entre autores entre investigadores tenemos el ORCID, que también se le pide ahora que ustedes vayan a postular artículos, todos deben postularlo con el ORCID, que es el identificador, porque si hay nombres que son parecidos entre revistas o libros, imagínense en investigadores. O sea, hay muchos que se llaman Juan Pérez, que están en Venezuela o que pueden estar en Perú o que pueden estar en cualquier otra parte del mundo. Entonces los identificadores es la manera justamente, como lo dice, de reconocer que es un tipo de revista o que es determinada revista o que es determinada publicación. A diferencia de los libros, que de libro en libro varía el IBCN, en la revista es único, es decir, ya el ISSN le pertenece a esa revista, no a cada publicación. Porque para cada publicación existe otro identificador, que es el DOI, que evidentemente el DOI es pago y lo llevan algunas empresas adelante, ¿no? Entonces, porque a veces se confunde el ISSN con el DOI, no. El DOI es para identificar artículos, propiamente, o publicaciones. Y el ISSN es identificador de la revista en general. Bueno, no sé si queda claro este punto. Sí, profe. Yo creo que está totalmente claro. Sin embargo, más adelante en las preguntas y comentarios, si alguien tiene una duda, puede expresarla y se la transmitimos a usted. Ok, claro. Entonces, bueno, la revista tiene 3 números en este momento, 3 números en revisión, y que compone más o menos cerca de casi 20 artículos, porque una de las dificultades que también hemos tenido son los arbitrajes. Los arbitrajes, por más que procure que el árbitro a veces lo haga en 3 semanas, un mes más tardar, a veces el tiempo se prolonga, ¿no? Porque recordemos que el arbitraje, y sobre todo dentro de nuestro país, es una labor que no se paga, o sea, que no se remunera. Entonces estas colaboraciones, que son importantes porque se emiten constancias a los árbitros que les sirven curricularmente, en las circunstancias que estamos, bueno, el dinero siempre es como más, o sea, tiene un peso ahí importante, ¿no? Entonces la gente va un poco postergando estas cosas que no son remuneradas y que son colaboración. Sin embargo, de los profesores de la Escuela de Trabajo Social y de algunos otros colaboradores han siempre estado prestos y han entregado a tiempo, ciertamente, los arbitrajes. ¿Por qué esto es importante? Porque hasta ahora nosotros hemos publicado números completos. Entonces esperamos que todo el cúmulo de artículos esté completo para publicar. La modalidad está cambiando un poco, porque como todo ha pasado a estar a través de los medios digitales, estas modalidades empiezan a cambiar. Y nosotros
estamos haciendo ajustes ahorita para que esto sea posible. Es decir, que no haya que esperar que todos los artículos sean revisados para que sean publicados, sino que a medida que vayan siendo revisados y aprobados y sean corregidos, evidentemente, empiecen a ser publicados. ¿Eso qué implica? Implica que el sistema que usamos nosotros, que es el Open Journal System, también se vaya adecuando a eso. Nosotros, en cuanto al Open Journal System, dependemos de la plataforma de la universidad. Entonces es algo que no podemos actualizar. Sin embargo, contamos con el apoyo de Saber UCB, justamente para que esta gestión se pueda hacer con cierta regularidad. Y este otro aspecto que quiero un poco recalcar. La revista ni cobra ni recibe pago por lo que usted vaya a publicar. La revista se adecua a las políticas internacionales de acceso abierto. Es decir, que si usted es un investigador y tiene una investigación de calidad y seria, ¿verdad?, usted la puede postular sin costo alguno. Lo importante es que la postule y pase por todo el proceso de arbitraje y posteriormente de corrección que sea necesario. Entonces, esto es un aspecto, además, que tiene mucho valor, porque aunque existen revistas que son de costo, y vamos a ver que en Scopus hay alguna que es de costo. De hecho, si usted está en algún navegador académico o científico, va a ver que hay artículos a los cuales no puede acceder. ¿Por qué? Porque son revistas que tienen costo. Sin embargo, nosotros somos y nos hemos un poco ajustado a la política de acceso abierto, que pareciera mentira, pero como es acceso abierto, tiene criterios y ciertas rigurosidades que hay que cumplir para que la calidad no baje. Por ejemplo, si un artículo es arbitrado, y quiero explicar eso, nosotros podemos tener un porcentaje de árbitros dentro de la institución, pero todos los árbitros no pueden ser de la institución porque justamente estaríamos infringiendo en algún conflicto de intereses y en un sesgo que es un criterio importante hoy en día en las revistas. Entonces, hay un porcentaje por los grandes índices en este sentido que hay que cumplir, de miembros que pertenecen como comité científico a la revista y miembros que pertenecen como comité científico externos. Porque esto es un valor también de las revistas. Las revistas pertenecen, aunque la gestiona la Escuela de Trabajo Social o cualquier otro ente, las revistas pertenecen a la comunidad científica. Y como se deben a la comunidad científica, su comité científico y sus árbitros deben estar dentro de este marco. Por lo tanto, es necesario que tengamos árbitros dentro de la institución, pero que tengamos un alto porcentaje de árbitros también afuera y de especialistas fuera. Y eso a veces es difícil cómo llevarlo, porque las personas, los investigadores, generalmente siempre tienen en su trabajo mucha demanda. Entonces, conseguir a veces un árbitro externo o alguien que pertenezca al comité tiene a veces su dificultad, ¿no? Gracias a la labor que ha hecho la Escuela de Trabajo Social, creemos que este es un campo que para nosotros va a mejorar muchísimo, porque en el 2020 hubo 2 eventos que llevó adelante la profesora Jennifer García y que han abierto justamente esta posibilidad de entrar en contacto con especialistas, con trabajadores sociales y con otros profesionales de Latinoamérica y de otras regiones. Entonces, esto ha favorecido, pues, y favorecerá seguramente a la revista de Trabajo Social. Porque también esto es importante. La revista no puede ser de insumo local, la revista tiene que ser de insumo para la comunidad científica. Entonces, en todos estos aspectos también estamos trabajando para que esto sea posible y sea así. Nosotros tenemos, de hecho, favorecemos dentro de esto que algunas investigaciones que, por ejemplo, han sido mención publicación, los estudiantes puedan presentar de forma parcial estos resultados de sus trabajos de grado, los puedan presentar después como artículos.
que es otra posibilidad que existe, o sea, o avances de estas investigaciones. Y quizás tuve que haber empezado antes con esto, pero ya que estoy tocando el punto, lo quiero un poco decir. Nuestra revista recibe diversos tipos de artículos, ¿ok? O diversos tipos de documentos. Tenemos lo que se llaman los artículos empíricos como tal, que son estos artículos que pertenecen a investigaciones de campo, que tienen metodologías cuantitativas o metodologías mixtas, incluso metodologías cualitativas. Estamos abiertos a estos enfoques metodológicos. ¿Por qué? Porque contamos con justamente árbitros que están capacitados dentro de la investigación cuantitativa, la investigación mixta y las investigaciones cualitativas. Entonces eso es algo que también da amplitud a la revista, en el sentido que si usted es un investigador que dentro del área social o dentro del trabajo social hace investigación cualitativa, le vamos a recibir el artículo porque contamos con los especialistas para que revise su artículo. Recibimos también ensayos, quizás menos, porque casi todo el peso, también por el índice, debe estar justamente en este tipo de articulado empírico. Recibimos revisiones bibliográficas o estudios documentales, que ciertamente son los que a veces más abundan dentro de la literatura en general en muchas revistas, ¿no? Porque las investigaciones empíricas a veces llevan mucho tiempo para realizarse. Pero las revisiones sí. Ahora, ¿qué pasa con las revisiones? Dentro de algunos índices, a veces piden que las revisiones tengan como mínimo 20 o 30 documentos de revisión, es decir, que haya revisado y trabajado con más o menos aproximadamente un volumen importante de revisiones. Entonces, eso implica que el investigador debe pues hacer este trabajo y en la bibliografía que conste esto y en el corpus del artículo. También recibimos artículos de metaanálisis. Los artículos de metaanálisis son importantes en muchas de estas áreas sociales y en cualquier área social. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que son de tipo transversal o longitudinal, es decir, longitudinal que se hacen por un largo periodo sobre una realidad social, o transversal que se hacen en un determinado periodo más breve también de tiempo sobre un hecho social. Y tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos el ENCOVID, voy a poner este ejemplo, que ya tiene aproximadamente 5 años produciendo información, y alguien pudiese agarrar toda esta data y hacer un metaanálisis y también presentarlo, destacando estos hechos de vulnerabilidad a otros. Es un poco para que entendamos qué son los metaanálisis. Los metaanálisis también son una especie de revisión, pero que a diferencia de la revisión bibliográfica, se centra en la información, en los datos que se han obtenido, o de forma longitudinal o de forma transversal, que se puede hacer, ¿no? En ese sentido. También tenemos otro tipo de documentos, reseñas. Recibimos reseñas de textos, de libros. Si hay un libro de trabajo social que es novedoso, de familia, también la revista está abierta a este tipo de reseñas. ¿Por qué las reseñas son importantes? Porque a veces hay literatura que no conocemos, porque no nos da tiempo de revisar todo lo que se va publicando en el mundo, y las reseñas, que son 2, 3 paginitas, 4 de lo sumo, sirven para nosotros tener una idea de qué material o qué libro recoge o está actualizado con determinada información. Obituario nosotros no lo manejamos mucho, aunque sí tenemos alguna especie de semblanza. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido importantes, sobre todo en el área social, y van dejando como un testimonio, van dejando unos aportes que a veces es importante recoger. Pero bueno, fundamentalmente estos son los tipos de artículos que nosotros recibimos. Investigaciones empíricas, sean cualitativas, mixtas o cuantitativas, mixtas o cualitativas, ensayos también, artículos teóricos, revisiones bibliográficas, metaanálisis y recensiones o reseñas de libros, ¿no? Que es un poco lo que hacemos. Entonces ahí está también este
este arco de posibilidades para los investigadores que quieren publicar, ¿no? Bueno, esto es Profe, como... también puedo mencionar o agregar las reseñas a eventos académicos que Exactamente. nosotros tenemos. Sí, que esa es la parte de documentos. Hay una parte que la revista que tiene que se llama documentos. En los documentos que van, hay eventos que se han organizado y ahí vamos a encontrar alguna memoria, vamos a encontrar justamente este tipo de reseñas que menciona la profesora Jennifer, algún tipo de acta también, que es importante. Vamos a encontrar que puede haber un documento académico que se haya gestionado. Por ejemplo, la escuela está en la revisión de todo lo que es el currículum para pasarlo a competencias y se van generando algún tipo de documentación. Esa documentación también puede formar parte de, ¿cómo se llama? De lo que es la revista, ¿no? Porque está la parte también de documentos. Y de hecho, nosotros en un número, creo que es en el segundo número del 2019, tenemos un documento que justamente fue una discusión que se hizo sobre la autonomía universitaria de un profesor y pasas a estar ahí. Entonces, bueno, como vemos, la revista científica da cuenta de la investigación científica en el área social, pero también da cuenta de la historia y de la discusión académica de no solamente de la Universidad Central, sino de todo lo que es el ámbito académico. Entonces, esto es como importante señalarlo. Recordar que es una revista de acceso abierto, no cobramos, no se cobra, evidentemente tampoco se remunera porque no, si no hay ingresos no hay cómo eh, costear algunos gastos de gestión, ¿no? Y esto es lo que a veces las personas, sabemos que los investigadores a veces tienen premura en que se publique, pero a veces hay que ser un poquito flexible cuando estamos frente a un tipo de esta revista. Porque generalmente las universidades dan presupuesto para que esto que no se cobra, se pueda remunerar. Es decir, al editor, se puede remunerar al que diagrama, y ahí nosotros por la situación del país no tenemos esta asignación de recursos para esto. Entonces la revista se lleva adelante con el trabajo del comité editorial que está compuesto por la profesora Jennifer, está la profesora Xiomara, está mi persona y después están los otros colaboradores. Para este nuevo periodo vamos a La incorporar profesora estudiantes, Margarita Rojas. la profesora Margarita Roja, que está presente también, y ahora vamos a incorporar algunos egresados que hagan o algún estudiante que ayude con todo esto. ¿Por qué? Porque hay que hacer seguimiento a los arbitrajes y eso a veces es un trabajo difícil, porque a las colaboraciones a veces es como delicado decir, mira, no me has entregado, entonces bueno, a veces hay que buscar la mejor manera. Sin embargo, los colaboradores, aunque puedan tardar, sí podemos dar fe que son personas que curricularmente están muy bien preparadas. Siempre son personas muy calificadas en su trabajo. ¿Qué es lo que finalmente garantiza después que podamos entrar a ciertos índices que son los que esperamos entrar nosotros? A partir del mes hasta este número de diciembre, todos los artículos se van a recibir por el correo de la escuela. Sin embargo, a partir de enero, todos los artículos ya van a empezar a entrar, a subirse y a cargarse a través del propio sistema de Open Journal System de la revista, a través del sistema. Y para eso ya en su debido momento se publicará cuál es el sistema. ¿Por qué? Y por qué todas las revistas están pasando por estos procesos de automatización. Porque este sistema de automatización se convierte en el respaldo tangible y rastreable también para seguir y va a ayudar mucho a seguir dónde está mi artículo, en qué momento está, si está siendo arbitrado, para que yo pueda un poco también ver las correcciones y todos estos elementos que son importantes. Que entonces va a favorecer al investigador que quiere publicar, pero también favorece a que al índice que nos postulemos, cuando revisen nuestro Open Journal System,
puedan ver la evidencia de que todo este trabajo se hace, de que todo este trabajo se gestiona de forma regular. ¿Por qué? Y es un poco, hoy en día es importante. Las prácticas o las buenas prácticas en la investigación obligan justamente a que el nivel ético sea importante dentro de lo que se está publicando. Por lo tanto, lo primero que se hace cuando se recibe un artículo es pasarlo por un sistema antiplagio para ver si hay plagio. Entonces, sé que puede sonar un poquito ahorita duro hablar de plagio, porque seguramente todos los que están acá son profesionales muy honestos, pero es un criterio que éticamente hay que cumplir. O sea, todos los artículos deben pasar por revisión antiplagio y autoplagio. Sobre todo, quizás vamos a encontrar que la dificultad a veces no está en encontrar plagio como tal, pero sí, si tenemos un investigador muy activo, a veces puede ser que sin querer se le pase alguna cosa y no se cite a sí mismo. Además que no estamos acostumbrados, yo creo que en Venezuela, a ¿cómo se llama? A autocitarnos. Solamente he visto en mis años de trabajo, o sea, en los años que trabajo en la escuela social, creo que hay un solo profesor que veo que se autocita. Pero el resto veo que los artículos que llegan son artículos donde no está la propia citación, sino que justamente está en la citación de los trabajos. Pero esto es importante que lo sepamos, que cuando yo voy a usar material que aunque sea de mi propiedad, yo debo citarlo. O sea, debo referenciarlo necesariamente. Después, bueno, este artículo, como digo, va a pasar una vez que se comprueba de que no hay plagio, ¿verdad? Pasa el proceso directamente de arbitraje. Si llegásemos a encontrar algo de plagio, se le devuelve al autor para que corrija, porque posiblemente es algo de no manejo de las normas, posiblemente APA, que es nuestro caso, que son las normas a las cuales nosotros nos utilizamos, y se le indica. Igual. También nosotros hasta este número 2000, hasta los del 2021, estaremos con el APA sexta edición, pero ya a partir de enero también todos los artículos pasarán al APA séptima edición. Los artículos, la extensión de los artículos que a veces preocupa mucho. Los artículos hoy en día tienen que tener un carácter de que sean bien concisos, ¿okay? Que sean bien concretos. Entonces vamos a encontrar que la tendencia es que los artículos no sean tan extensos, sino vamos a encontrar artículos que nosotros pedimos entre 8 páginas del corpus, sin tomar en cuenta resumen y bibliografía, pero 8 páginas del corpus, del cuerpo del artículo, y más o menos hasta 25 páginas. ¿Okay? Nosotros un poco estamos manejando como esta gama, este número en cuanto a la extensión que puede o no tener un artículo nuestro o de nuestra revista. Preferiblemente artículos que ya sean superiores incluso a las 20 páginas, en nuestro caso a las 25, sería en todo caso recomendable que se postulara en alguna organización como capítulo del libro. ¿Por qué? Porque ya empieza... Eso también ha cambiado editorialmente. Entonces ya cierta extensión de páginas pasa a ser lo que se llamaría capítulo del libro y no artículo propiamente. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que no piensen que tienen que hacer un artículo como anteriormente que se pedía de 20, 30 páginas, sino que pueden haber investigaciones, presentarse en un número de páginas moderado, es decir, entre 8, 20 páginas. ¿Por qué? Porque lo que importa en una revista lo que importa es la investigación como tal. Entonces, si yo tengo un artículo empírico, no le va a hacer un marco teórico. Vamos, hacemos una introducción donde quede claro el problema, colocamos subjetivo, ¿ok? Y después nos dedicamos a presentar la investigación como tal. Entonces, va a tener suficiente espacio. Si usted va a hacer en el caso de las empíricas, si usted va a hacer
una investigación teórica, una revisión bibliográfica, va a ser lo mismo. Usted va a hacer su introducción, va a presentar cómo lo hizo, ahí sí tiene que poner los detalles de cómo lo hizo, tiene que ser un poco preciso. Y, y posteriormente, bueno, desarrollar la discusión teórica o de la revisión que ha producido. Esto lo digo porque a veces uno de los temores con los autores es que piensan que tienen que hacer una tesis como artículo. No, no es una tesis, es un artículo, y los artículos tienen una estructura donde lo que importa es presentar justamente la investigación, ¿no? Sea cual sea, porque hasta un ensayo, fíjense, los ensayos hoy en día se contemplan de 5 a 10 páginas, pero la mayoría de los ensayos que nosotros vamos a encontrar dentro de las revistas, a lo sumo tienen 7 páginas, 8 páginas, o sea, lo importante es que esté bien argumentado. Lo importante es que justamente esté bien estructurado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que hoy en día calidad y cantidad son dos criterios que son importantes. O sea, ¿en qué sentido? En que no se trata de tener mucha calidad en unas páginas que además puedan ser procesadas por los investigadores. Es decir, porque los artículos son insumos de uso y de actualización para los investigadores, que es otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué sirven los artículos? Bueno, no solamente para presentar mi investigación, sino los artículos al investigador que los lee, le sirve también para actualizarse o tener una información precisa y científica o dentro de una localidad, dentro de un aspecto de la ciencia, ¿no? Grosso modo, tenemos como que estos criterios. No sé si se me escapa algo, si se me escapa algo, bueno, ustedes ya me lo preguntarán. Creo que ya cumplí como el tiempo, no sé, profesora Jenny. Sí, profe. Y ya hay varias preguntas y comentarios. Gracias por su explicación. Voy a aprovechar para saludar a algunas personas que he visto conectándose y también dependencias de la UCB, mientras hacen más preguntas y podérselas transmitir. Bueno, quiero saludar a Mauricio Sáenz, quien trabaja en el CSH y es el encargado de nuestro repositorio institucional Saber UCB, y siempre nos acompaña y nos apoya en todas estas labores. También está conectado Saber UCB, precisamente nuestro repositorio institucional de la UCB, donde se alojan toda la producción académica de la Universidad Central de Venezuela, donde también se aloja la revista Pensamiento de Acción Social, y pueden consultarla todo el año. Voy a saludar también a la profesora Yorelis Acosta, que forma parte del CENDES, el docente e investigadora, y también a la profesora Yubi Chaudhary, que se conectó a esta transmisión, a nuestros egresados, estudiantes también, que están conectados. Voy a comenzar a leer las preguntas y los comentarios para que usted los pueda responder. Hay algunas limitaciones en materia de número de autores o colaboradores en los artículos. Y en el caso de los trabajos de grado, mención publicación, se pueden publicar y cómo es el procedimiento. Ya por allí usted había adelantado algo, de todas maneras, si puedo andar en ese punto, se lo agradecemos. Por ahora estos dos y luego le leo dos más. ¿Te parece? Okay. Bien, sí, vamos poco a poco. En cuanto al número de autores, nosotros no estamos... Miren, realmente uno se puede acoger a lo que establecen las normas APA, que es como la orientación, ¿no? Pero en general, esto a veces es polémico porque finalmente depende de las políticas internas de la revista, ¿no? Hoy en día vamos a encontrar artículos que llegan hasta 12 colaboraciones, ¿ok? Pero, ¿cuál es el criterio? Porque la gente pregunta por el número, ¿cuántos autores son posibles? Miren, hay investigaciones, por ejemplo, en genética que trabajan 10 personas, porque esta investigación requiere 10 personas, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí, decirles, o sea, limitarlos a un número nosotros hasta ahora no nos hemos hecho ese planteamiento, ¿no? Ciertamente que sí tienen que tomar en cuenta la institución donde usted está trabajando. ¿Por qué? Porque aunque yo como revista pueda recibir artículos hasta 6 colaboradores, 6 investigadores,
¿ok? Como equipo de trabajo. Después va a depender de su ente, porque ¿para qué sirven los artículos? ¿Y para qué se están usando los artículos hoy en día? Las universidades lo están usando como indicadores de producción científica. Entonces, como los artículos se están usando, no solo yo los recibo como difusión científica, ¿ok? Pero usted tiene que tomar en cuenta que en su universidad es un indicador. Entonces, hay universidades que no aceptan como artículo para clasificación, para permanencia, para validarlo usted como investigador, artículos con más de 3 autores. Entonces, si usted solo está interesado en difundir su investigación, nosotros, bueno, podemos pegarnos como revista un poco a lo que la comunidad acepta, que es entre 6, 10, 12 autores, ¿no? Pero si usted está escribiendo porque usted necesita cumplir con requisitos, con sistemas de evaluación internos de su universidad, usted entonces tendrá que contemplar este criterio a la hora de enviar un artículo. Miren, es que, por ejemplo, a mí me ha llegado gente, personas que me insisten, por ejemplo, debe colocarme de primero en el artículo y a los otros 2 investigadores después. Porque, pero estos ya son criterios de algunas instituciones, que no sé de qué manera, de dónde sacan el criterio, ¿no? Pero si usted aparece de segundo, pareciera que no tiene como tanto peso como si estuviera de primero. Miren, una investigación, si yo tengo 3, 4, 5 números, importa la investigación. El que su nombre esté de primero, segundo, tercero, no dice que usted trabajó más que los otros. Entonces, por eso digo, en este sentido, la revista no tiene limitación. Ojo, de preferencia nos gustaría que no excedieran los 6. Pero si nos llega un buen trabajo de 8, 10 investigadores, porque además cuando leemos la introducción nos damos cuenta que fue un proyecto de investigación de envergadura, porque fue un proyecto que era nacional y por lo tanto todos los autores estaban cubriendo grandes extensiones, porque lo hay, está bien. Ahora, si era un trabajo en una escuela, dentro de un hospital, y vemos 8 autores, ciertamente el comité científico preguntará cómo se justifica eso. O sea, cómo se justifica este número para una investigación posiblemente exploratoria, pequeña. Entonces también depende del tipo de investigación que usted está haciendo. No es lo mismo una investigación exploratoria que una investigación de carácter explicativo, donde usted tiene que establecer causalidad, una cantidad de elementos, ¿no? Entonces también, no tanto vean el número de autores, vean, uno, el nivel de investigación que están presentando, qué nivel o qué tipo de investigación es, el alcance de la investigación y lo que les he dicho primeramente, qué le exige a usted su institución como indicador. Entonces ahí nos podemos entender. En cuanto a las tesis de grado, hay 2 formas de publicación, ¿no? Recuerden que las tesis de grado todas deben estar en el repositorio institucional. Entonces, si el trabajo es muy bueno, la parcialidad que se va a publicar debe ser declarada y se declara que también se va a encontrar dentro del repositorio tal. Eso se puede aclarar. Sin embargo, lo ideal es que usted, ¿verdad?, haga un sistema de citación para algunas cosas y reelabore otras, colocando su fuente, quizás un poco en la tabla dándole otro carácter, ¿verdad? Y volviendo a redactar quizás las conclusiones y de forma parcial. ¿Qué pasa con las tesis? Generalmente, ¿qué voy a publicar yo de la tesis? Además, vamos a aclarar, creo que eso es lo primero. No sé si se puede publicar la tesis o no, como artículo científico. ¿Qué publico yo de la tesis? Yo publico la investigación. Eso es lo que yo voy a publicar de la tesis. Por lo tanto, yo no voy a volver a agarrar todo el planteamiento del problema, todo el marco teórico, porque como les he dicho, no tiene sentido. Entonces, usted puede resumir, hacer un resumen y citar alguna cosa que usted considere importante de su texto, justamente de estos elementos. Colocar un objetivo, usted no tiene que colocar todos los objetivos. Y ahora de los resultados,
dependiendo, como les digo, del nivel de investigación, usted tendrá que colocar todos los resultados o acentuarse en unos resultados. ¿Por qué? Porque en las tesis de grado, eh, a veces vamos a encontrar tesis que son muy amplias y publicar un artículo tanta información no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido en algunos casos? Porque quizás yo le doy calidad si me centro solo en un aspecto o en una información. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con discapacidad, yo soy trabajador social o soy un sociólogo y estoy trabajando, por ejemplo, con el ingreso de los estudiantes a la universidad, ¿ok? Y yo apliqué entrevistas e instrumentos a todo el personal, ¿ok? Lo apliqué a autoridades, lo apliqué acá. Usted puede presentar todos esos resultados y reorganizarlos para el artículo. Y eso no es complicado. Pero usted puede decir, bueno, yo solamente voy a presentar en este artículo los resultados de la encuesta que hice a los estudiantes, al sujeto de la investigación prominente que es el estudiante con discapacidad. Es de expectativa, usted coloca sus indicadores y lo hace. Y así usted puede publicar diversos artículos de una misma de una misma investigación o de su tesis. Si su investigación ha sido más sencilla, bueno, presente. Pero lo que no debe ser es que yo publique idénticamente todo ahí. Debe haber una modificación. Por eso le digo, si el trabajo es muy valioso y el comité considera que no se modifica, hay que declararlo. Este trabajo es hay que hacerlo, ¿no? Pero que es preferible que usted se tome el tiempo, como ya tiene todo el material, lo reorganice y decida. Eso sería lo más conveniente para las tesis. De hecho, hay estudiantes que, por ejemplo, del marco teórico, hacen una revisión teórica y ahí obtienen un artículo. Y después de la segunda parte de la parte metodológica van y tienen otra. Entonces, esto es importante considerarlo. No es que yo publico la tesis, yo publico la investigación que tengo en la tesis, que es distinto. ¿Ven? Gracias, profe. Esa sería como la conclusión. La profesora Yarelis Acosta nos comenta, la extensión de los artículos debemos generar, en cuanto a la extensión de los artículos, debemos generar nuevas formas de escribir más cortos de acuerdo con el profesor. Un comentario. Nuestros amigos de Saber UCB señalan una buena noticia para nuestros editores. Estamos ya trabajando en la actualización de nuestra versión de Open Journal System. Pronto tendremos la más reciente. Eso es una buena noticia que nos da Saber UCB. Siempre ellos trabajando en función de la academia. Otra pregunta que tenemos, si en el caso de la sistematización de pasantías, ¿qué puede recomendar? Ok. La sistematización de pasantías y evidentemente también puede ser publicado. ¿Ok? Porque como les digo, nosotros, o sea, como forma cualitativa, las sistematizaciones producen conocimiento y tienen rigurosidad. Si yo hago una sistematización como debe hacerse, con todos los pasos que conlleva y metódicamente la elaboro, evidentemente eso es publicable y tiene carácter científico. ¿Ok? Y hay que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa a veces con la sistematización? Que a veces quizás es la dificultad. Cuando usted está haciendo sus pasantías o está haciendo cualquier tipo de práctica, porque también puede ser una práctica profesional, usted, cuando inicia su práctica o su pasantía, usted tiene un proyecto inicial, ¿ok? Y después usted tiene una serie de evaluaciones con algunos indicadores. Entonces, ¿qué publico yo? No lo bonito que me fue a mí en la pasantía, sino que yo agarro todos estos elementos, cuál era el objetivo de la pasantía, si se cumplió el objetivo, cómo se evaluó. Yo tomo todos estos aspectos que son sistematizables, ¿ok?
¿verdad? Y yo, ciertamente, si usted lo registra, hay un registro bien hecho, además un registro observacional importante, es usted lo presenta y usted llega a unas conclusiones a partir de eso, de esa estructura. Óigase bien, no a partir de mi parecer, sino justamente revisando el proceso todo de la pasantía. Es decir, qué objetivo tenía la pasantía, cuáles fueron las acciones, qué pasó con estas acciones, o todas estas actividades que se estipularon, se lograron, no se lograron. Generalmente después de las pasantías se hace una encuesta de percepción. Esto puede ser incluido dentro de la misma sistematización y se coloca también. Lo que no se puede hacer en una sistematización de pasantía es solo poner la percepción. ¿Ok? No, no debería. O sea, se supone que hubo acciones concretas, observables y sistematizables. Eso es lo que debo hacer yo énfasis. Sin embargo, les aclaro a los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, las pasantías a veces, por lo que yo he notado, también se hacen tipo, o sea, algunos docentes han adquirido la forma de trabajo de grado. Entonces, claro que esto genera un poquito de a veces de confusión. Entonces, yo que voy a publicar, como les digo, no el marco teórico, sino justamente esto que le estoy diciendo, el proyecto de pasantía, la revisión y la sistematización de ese proyecto y las acciones que se hicieron dentro de ese proyecto de pasantía. Y se genera un documento. ¿Qué tipo de investigaciones? Bueno, usted puede agarrar y metodológicamente, si usted ya desde el inicio quiere publicar eso, o lo trabaja como un IAP, una investigación acción participante, o lo trabaja justamente desde los criterios que usted lo puede encontrar dentro de muchos textos hoy en día, de lo que es la sistematización. Dentro de los procesos de sistematización, que son, hoy en día es una tendencia importante y también se publican, ¿no? Ahí. Bueno. Muchas Y gracias, bueno, profe. muchas Ajá, gracias a ustedes porque... iba a agregar algo más, no sé si lo interrumpí en el No, no, momento no. pensé que había terminado. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, voy a aprovechar para saludar a la profesora que está Stephanie, que también está conectada, y al profesor Luis Crespo. Le preguntan por acá, bueno, y advierto que ya estamos cercanos a la hora de transmisión, que es el tiempo que nosotros nos tenemos estipulado en esta actividad. Sin embargo, por supuesto, somos flexibles, pero aprovechen de hacer sus preguntas y comentarios porque ya estamos en la parte final. Le preguntan si puede publicarse una ponencia que haya sido presentada en un congreso o en unas jornadas de investigación, por ejemplo, las que hace nuestra facultad, si eso es posible. ¿Y cómo Es sería? posible, sí, y solo sí no ha sido publicado. O sea, a ver, todo material es publicable en una revista si es inédito. Ese es el criterio, el primer criterio. ¿Qué pasa con las ponencias? Si usted es su ponencia, ¿ok? Solo envió el resumen, ¿ok? Si usted solo envió el resumen, pero el evento no tuvo memoria, o usted no alcanzó a cumplir el tiempo donde se aceptaban los extensos de la memoria, usted puede postular esa ponencia, ese extenso de esa ponencia. No hay problema. Pasaría a formar parte de ensayo o revisión teórica, dependiendo, porque muchas ponencias son investigaciones en sí, científicas, entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué debe modificar usted? Posiblemente debe modificar un poco el resumen, porque si el resumen ya fue consignado y dentro de la estructura de la jornada, el resumen era parte del material que se difundió, cuando yo lo pase por el antiplagio le va a salir eso. Le va a salir que ya hay un resumen idéntico, ¿no? Entonces usted lo que debe modificar un poco el resumen y aclararlo siempre. Siempre es bueno, fíjense, que es una modalidad que nosotros a partir de enero vamos a tomar también. Hoy en día todos los artículos se presentan con una carta, ¿ok? De postulación. Ese es un criterio que ahora se está exigiendo a todas las revistas. Entonces, dentro de esa carta de postulación usted puede aclarar
este artículo que estoy presentando o este texto que estoy presentando fue parte de una ponencia que di en tal jornada y el resumen existe. Entonces, claro, usted también puede aclararle eso al comité editorial dentro de esa carta de postulación que o hasta ahora y hasta este año nosotros no la vamos a pedir, pero que a partir de ya del año 2022 sí la vamos a pedir porque es un criterio además que todos los grandes índices están solicitando que exista, o sea, es parte además ¿cómo se llama? Una carta de autoría, de propiedad, de que ese es mi propiedad intelectual, ese artículo, y que no, y que es inédito. Entonces, ese es el criterio. ¿Qué se publica en las revistas? Documentos inéditos. En el caso, como hemos hablado ya de tesis, o si un documento es muy bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo lo puedo publicar si el comité editorial lo considera importante la republicación como otro espacio, porque además sí está libre de derechos de autor o de reserva por otra revista. Es importante que a veces no lo saben los autores. Cuando yo postulo un artículo a cualquier revista, en parte yo estoy cediendo también mis derechos. ¿Ok? No pierdo mi autoría, pero la revista necesita que usted ceda los derechos de publicación y de difusión por un periodo estimado. La revista puede poner un lazo de 10 años allí, determinado. Igual que las memorias, igual que pasa en cualquier editorial. Ahora, una vez que usted recupera sus derechos, todos, porque usted cumplió con el tiempo establecido por esa revista, usted puede postularlo y decir, creo que este material o la editorial puede pedírselo. Entonces eso es importante, porque si no entraremos en algún dilema legal. Porque hay gente que le pasa mucho. Mandó a España un artículo, a una revista de trabajo social de España, ¿ok? Y posiblemente, si es una revista de alta demanda, usted va a recibir más o menos en un año, 9 meses respuesta. ¿Por qué? Porque son revistas que tienen alta demanda para publicación. Entonces, a los 3 meses, usted entró en ansiedad porque no le han dado respuesta y me lo envía a mí. No. Si usted no es capaz de esperar tanto tiempo para que esa revista donde usted lo mandó le dé respuesta, usted le escribe una carta y retira el artículo. Una vez que ellos le responden que usted retiró el artículo, usted me lo envía a mí. Okay. Pero es un proceso estándar con cualquier artículo que se envíe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, puede haber doble publicación y usted puede infringir justamente en un problema ético de, ¿cómo se llama? Que es penado ciertamente en todas las revistas. Muchas gracias, profe. También saludo al profesor Juan Carlos Brandt, que está conectado, no lo había visto. Y él, bueno, en principio nos dice que muchos saludos, que nos extraña mucho, nosotros también lo extrañamos a usted, profe. ¿Hay algún parámetro estricto para las reseñas? Con esto me refiero a la necesidad de actualizarnos constantemente en nuestro campo. No, las reseñas, fíjense, el único parámetro es que si usted va a hacer una reseña de un libro, usted conozca la obra, o sea, se la haya leído, ¿no? Y la reseña, hay distintos, el parámetro es que dé cuenta de la importancia del libro y del aporte. Entonces, la mayoría de las reseñas, ¿qué se hace? Generalmente usted presenta el texto, dice, bueno, hace un poco el trabajo que se hace en la introducción o que se hace en el prólogo, presenta y destaca porque usted considera, sin decir yo considero, no, sino que usted después va señalando cuáles son los aportes de esos textos a la comunidad científica o a la academia o al pensamiento, porque no solo hay que ver el científico como tal, sino para la formación, cuál sería el aporte para la formación, porque es un valor esa obra, porque usted cree que es importante que se difunda. Y en ese sentido las reseñas son valiosas. ¿Por qué? Porque la cantidad de material que se está generando a diario es muy alto, a veces dentro de algunas áreas de conocimiento.
y no tenemos oportunidad de conocerlo todo. Por lo tanto, Claro. la reseña nos ayuda justamente a conocer quizás un material que es de mucho valor y que nosotros no tenemos contacto. O posiblemente tenemos un autor que no tiene impacto editorial, pero que ha hecho un trabajo invaluable y queremos darlo a conocer porque ese autor ha hecho un trabajo invaluable. Entonces publicamos también, hacemos la reseña de ese texto de él. Porque también, ¿qué pasa con los libros? Los libros dependen también de la mercadotecnia, o sea, dependen de lo que, cómo se ofrezcan y cómo se mercadeen. Entonces hay libros que llegan y libros que no llegan. Y después están los autores de renombre. Entonces, no es lo mismo leer el libro del profesor Jesús Flores que leer un libro de Habermas. Evidentemente la gente va a buscar el libro de Habermas, ¿no? Entonces, en esto tenemos también que ser muy conscientes, pues. Entonces, ese es como un poco el sentido de las reseñas, ayuda bastante. Gracias, profe. Bueno, ya alcanzamos entonces el tiempo estipulado para esta actividad. No nos han llegado más preguntas y entonces podemos ya ir cerrando. Quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron, a los profesores, egresados, estudiantes. Por último, profe, quisiera que nos dijera cuál es el correo electrónico donde se remiten por este año los artículos. Igualmente me comprometo a publicarlo nuevamente en nuestra cuenta Instagram y nuestras otras redes para que todos nuestros seguidores puedan acceder a ella. Y así Mm. entonces también pedirle un mensaje de despedida y de estímulo para las personas que quieren publicar y también a las personas que nos apoyan en los arbitrajes. Y con esto entonces estaríamos cerrando. Sí. El correo es sencillo, es pensamiento y acción social ucb@gmail.com. Se va a colocar, me imagino, debajo de la ISO de este live después. Bueno, estamos haciendo ahorita todo un trabajo de actualización de la revista, porque tenemos ISSN digital nuevo, que es importante, ya lo tenemos. Y eso, ¿qué implica eso? Que los 4 números anteriores, es decir, 2018 y 19, tenemos que hacer algunos ajustes también con este ISSN que nos acaban de un poco de entregar. Este, porque forma parte, pues, como hemos dicho, de la identidad. Y también estamos adecuando a la revista a todos los parámetros que los índices más serios y que están más rankeados están pidiendo. Entonces, claro, esto lleva tiempo porque inicialmente uno solo manda las normas de autor y hay una cantidad de normas que no son de autor, sino que son de la revista que los índices solicitan. Entonces también estamos como en este proceso de adecuarnos para poder tener el estatus que nos piden algunos índices importantes, pues, o de mayor relevancia. Aspiramos a entrar a Scopus, ciertamente dentro de unos 3, 4 añitos. Eh, ánimo, yo creo que la posibilidad de la revista, como hemos dicho, es grande porque en esta reestructuración hay una cantidad, tanto en el comité científico como en los revisores, hay un número importante de profesionales calificados que pueden dar una orientación importante a lo que escribimos y a lo que difundimos, y que Saber UCB además hace un trabajo extraordinario en lo que es la visibilidad de las publicaciones. Y este trabajo Saber UCB seguramente lo va a ir optimizando día tras día y usted va a poder entonces con este trabajo hacer que su trabajo, su investigación sea visible, sea conocida dentro de la comunidad científica. No, y bueno, agradecer a todos por haberse tomado el tiempo, pues, de venir a este live. Bueno, Y profe, agradecer. muchas gracias por participar, por explicarnos detalladamente todo lo que tiene que ver con la revista. De todos modos, estamos a la orden para cualquier duda, solicitud a través de nuestras redes sociales y el correo que el profesor acaba de mencionar. Entonces, bueno, damos por cerrada la actividad, reiterando nuestro agradecimiento e invitándolos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Trabajo Social TK para Twitter, @trabajosocial.tk para Facebook, Trabajo Social UCB
para YouTube y también, bueno, esta cuenta Trabajo Social TK de Instagram. Buenas tardes y muchas gracias. Hasta el próximo jueves de academia. Bueno, muchas gracias.